Estás escuchando Historias de Avivamiento, donde cada relato enciende el alma. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Apóyanos compartiendo este video para que llegue a más lugar. El fuego que encendió una nación en una Inglaterra adormecida por la religión sin vida, donde las iglesias estaban frías y el corazón del pueblo se había endurecido. Dios levantó un fuego. Fue un fuego no de guerras ni de revoluciones humanas, sino del Espíritu Santo que comenzó en el alma de unos pocos hombres hambrientos de santidad y se extendió como un incendio espiritual por todo el mundo. Entre los años 1738 y 1791, el avivamiento metodista se convirtió en una de las mayores obras de renovación cristiana de la historia. No solo salvó almas, sino que también reformó la sociedad inglesa, influyó en América y encendió un nuevo entendimiento sobre la gracia, la santidad y la responsabilidad cristiana. Fue el despertar de un pueblo entero a la presencia de Dios. Contexto histórico y social. Antes del avivamiento, Inglaterra era una tierra de profundas contradicciones. Mientras avanzaba la revolución industrial, la vida espiritual y moral de la nación yacía en un estado de profundo letargo. A comienzos del siglo XVIII, Inglaterra estaba espiritualmente muerta. La iglesia anglicana había caído en la rutina. La fe era normal. El culto mecánico y el corazón de los siervos vacío. Los pastores eran en su mayoría intelectuales sin pasión espiritual. Las clases altas se entregaban al lujo, mientras que las clases trabajadoras vivían en la miseria. El auge de la revolución industrial comenzaba a dividir la sociedad. Niños trabajaban en fábricas, mujeres explotadas, pobreza extrema en los barrios obreros y borrachería generalizada. Degradación social. La sociedad estaba marcada por una crueldad extrema. El consumo desenfrenado de ginebra, epidémico, empobrecía y enloquecía a las masas. La injusticia era implacable con los pobres, condenándolos a la horca por delitos menores, mientras que las cárceles eran pozos de miserias y enfermedad. La corrupción política, la explotación laboral y la trata de esclavos florecía en medio de una generalizada indiferencia. Era un mundo que había cerrado la Biblia, dando cavidad a la impiedad y el salvajismo. Fue en este contexto oscuro que Dios encendió la llama del avivamiento, respondiendo a una generación que clamaba, consciente o no, por redención. Líderes claves y biografías espirituales. El avivamiento metodista no tuvo un solo rostro, sino un grupo de hombres y mujeres consumidos por la santidad. Dios, en su misericordia, levantó vasos consagrados para liderar este despertar. John Wesley, hijo de un pastor anglicano, fue un hombre de profunda disciplina. En Oxford formó el Club Santo, un grupo de jóvenes dedicado al estudio metódico de las escrituras y la oración, la visita a los encarcelados, lo que les valió el apodo de metodistas. Sin embargo, su religión era de verano, un viaje misionero frustrante a Georgia, en América, y el encuentro con unos tranquilos creyentes moravos en medio de una tormenta le revelaron su propia falta de una fe salvadora y personal. El 24 de mayo de 1738, mientras escuchaba la lectura del prefacio de Lutero a la epístola de los romanos en una reunión en la calle de Aldergast, Wesley experimentó un hecho transformador. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y recibí una seguridad de que Él me había quitado todos mis pecados, aún los míos, y me había liberado de la ley del pecado y de la muerte. Su corazón fue extrañamente ardiente y ese fuego nunca se apagó. Charles Wesley, hermano de John, fue su compañero incansable. Tras su propia experiencia de conversión, se convirtió en el poeta del avivamiento, componiendo más de 6,000 himnos que encapsulaba la teología wesleyana y encendía la devoción del pueblo. Himnos como "Oh, cuán preciosa es la gracia",
se convirtieron en el vehículo de evangelización y adoración. George Waterfield, un orador poderoso y de voz estruendosa, fue el primero en romper la barrera de la tradición. Convenció a un renuente John Wesley de predicar al aire libre, llegando a las multitudes que las iglesias cerradas no podían contener. Aunque más tarde se separaría de los Wesley por diferencias teológicas calvinistas, su ministerio fue fundamental para encender la chispa del avivamiento. ¿Cuándo comenzó el avivamiento? El avivamiento no comenzó en una catedral, sino en los campos y en las plazas. Durante los años de búsqueda en Oxford, los hermanos Wesley y Waterfield se reunían para orar, ayunar y estudiar las Escrituras. Querían una fe viva, no ritual. La chispa divina que encendió en dos momentos clave: la predicación al aire libre. En 1739, George Waterfield invitó a John Wesley a predicar a los mineros en Bristol. A pesar de sus prejuicios anglicanos, Wesley accedió a declarar el evangelio a miles de personas al aire libre, y el Espíritu Santo cayó con poder sobre esas congregaciones de pecadores despreciados por la religión formal. Este acto de obediencia marcó el comienzo oficial del avivamiento metodista, el Pentecostés metodista. Poco después, en víspera de Año Nuevo de 1739, John y Charles Wesley y Waterfield y otros 70 creyentes se reunieron en Fetherland, Londres, alrededor de las 3 de la mañana. Cuando continuábamos en oración, vino sobre nosotros el poder de Dios de manera poderosa, registró Wesley. Muchos gritaron de gozo y otros cayeron al suelo, vencidos por la majestuosa presencia de Dios en lo que se ha denominado el Pentecostés metodista. Manifestación del Espíritu Santo. Las reuniones metodistas estaban marcadas por una intensa presencia del Espíritu Santo. Personas caían al suelo bajo convicción de pecado, lloraban, temblaban y clamaban por misericordia. Algunos eran sanados físicamente, otros daban testimonios de liberaciones y visiones, conversiones masivas y convicción de pecado profunda. Multitudes escuchaban los sermones y bajo una profunda convicción de pecado gritaban, gemían y clamaban a Dios por misericordia, por perdón, por piedad. Manifestaciones físicas. Wesley registró en su diario cómo muchas personas en las reuniones caían al suelo, fulminadas por la espada del Espíritu, heridas en el corazón por la palabra de Dios. Tras estos momentos de quebrantamiento, a menudo llegaba una paz y una alegría profunda. Sanidades y señales. Wesley creía que el Espíritu Santo podía obrar sanidades, milagros y hasta dones como lengua, aunque no los consideraba esenciales para la salvación, sino señales que confirmaban la predicación del Evangelio. Una adoración apasionada. Los himnos de Charles Wesley, cantado con fervor por personas comunes, generaba una atmósfera de adoración vibrante y emotiva, muy distinta a la formalidad de la época. En una ocasión, al predicar en Kishworth, los mineros bajaban de las minas con el rostro ennegrecido por el carbón, y Wesley escribía: podía ver surcos blancos formados por las lágrimas en sus rostros negros. Las conversiones eran tan profundas que cambiaban familias enteras, cerraban tabernas y transformaban ciudades. Impacto inmediato. El avivamiento metodista cambió el rostro de Inglaterra. Mientras la Revolución Francesa sumía a Europa en sangre, Inglaterra evitó una catástrofe semejante gracias al cambio moral que el avivamiento produjo. Los metodistas abrieron escuelas, orfanatos, hospitales y visitaban cárceles. Historiadores seculares como Lecky admitían que el metodismo salvó a Inglaterra de una revolución sangrienta. Transformación social. Los convertidos, llenos del amor de Dios, abandonaban vicios como el alcoholismo, la promiscuidad. Se formaron sociedades para ayudar a los pobres, enfermos y presos. El movimiento promovió la educación para los más desfavorecidos y fue crucial en la posterior abolición de la esclavitud. Reformas religiosas. Inyectó vida y pasión en un cristianismo estancado, recordando a la iglesia las doctrinas bíblicas de la salvación por gracia mediante la fe, la seguridad de la salvación, la posibilidad de vivir en la santidad de corazón en esta vida. Nueva estructura eclesial. Al margen de la iglesia
iglesia de Inglaterra, Wesley organizó a los convertidos en sociedades, clases y bandas para discipulado y la rendición de cuentas, creando una estructura que permitió un crecimiento ordenado y un cuidado pastoral efectivo. Legado a largo plazo, el avivamiento metodista dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo y del mundo. De este fuego surgió un movimiento imparable. El metodismo se convirtió en una denominación mundial, extendiéndose por Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos y África. Inspiró movimientos como la Iglesia del Nazareno, Ejército de Salvación, la Iglesia Metodista Libre y otros enfocados en la santidad. Denominaciones globales. Tras la muerte de Wesley, el movimiento se constituyó formalmente como la Iglesia Metodista, que hoy cuenta con unos 80 millones de miembros en 138 países bajo el Consejo Metodista Mundial. Impulso misionero y social. Su vigor misionero lo extendió por todo el Imperio Británico y América. El énfasis wesleyano en la santidad personal y social inspiró innumerables obras de caridad, reformas educativas y la lucha por la justicia social. Influencia en otros avivamientos. El metodismo es un eslabón crucial en la cadena de grandes avivamientos. Su modelo de predicación al aire libre, grupos pequeños y himnología ferviente influyó directamente en la iglesia contemporánea. El énfasis wesleyano por la gracia proveniente, la santificación y la perfección cristiana influyó en predicadores posteriores como Robert Palmer, D.L. Moody, Charlie Finney y hasta el avivamiento de la calle Azusa en 1906. Frases proféticas. Las palabras de los protagonistas siguen hablando con poder hoy. El corazón ardiente de Wesley, su testimonio de Aldergast es el alma del avivamiento. Sentí un extraño ardor en el corazón, una seguridad de que me había quitado todos mis pecados, aún los míos. La defensa de la obra de Dios frente a las críticas por las manifestaciones. Wesley declaró: desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se perdiera en el eterno olvido. Su anhelo no era fundar una denominación, sino ver toda la iglesia avivada. John Wesley: dame 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y con ellos sacudiré el mundo. Charles Wesley: mi corazón está lleno de fuego, no puedo callar. George Waterfield: predico como si nunca fuera a predicar otra vez, como un moribundo a hombres moribundos. Estos hombres hablaron con una convicción celestial que traspasó los siglos. Conexiones con otros avivamientos. El avivamiento metodista no fue solo un evento aislado, se conecta profundamente con el primer gran despertar en América de 1730 a 1740, donde Waterfield fue una figura central y a su vez su teología y metodología alimentaron los movimientos de santidad del siglo XIX, que son raíz directa del pentecostalismo del siglo XX y de los avivamientos carismáticos posteriores. Es un poderoso río de gracia que fluye a través de los siglos. Aplicación espiritual para hoy. El mensaje del avivamiento metodista es un llamado urgente para la iglesia de hoy. La necesidad de un corazón ardiente nos recuerda que el cristianismo no es una fría ortodoxia, sino una relación viva con Cristo, experimentada en el corazón. El poder transformador de la gracia enfatiza que el evangelio puede redimir a cada persona y transformar cada estructura social. La unión entre la fe y las obras, la búsqueda metódica de la santidad personal debe ir siempre unida a un amor práctico y activo hacia el prójimo, especialmente a los más necesitados. El mensaje del avivamiento metodista sigue vigente. No basta con religión, se necesita nacimiento espiritual. No basta con moralidad, se necesita fuego santo. Y no basta con templos, se necesita una iglesia viva, ardiente y en movimiento. Hoy el llamado de Dios sigue siendo el mismo. El mundo es mi parroquia. Cada creyente puede ser un misionero, cada hogar un altar, cada nación un campo listo para la cosecha. Conclusión: el avivamiento metodista
nos testifica que el Dios de Wesley y de Waterfield sigue vivo y activo. Nos demuestra que Él puede tomar la obediencia metódica y prenderla con fuego del Espíritu Santo, transformando no solo almas, sino naciones enteras. En nuestra era, a menudo más caracterizada por el ritualismo y el secularismo que por el fuego sagrado, su historia es un llamado profético a buscar una vez más ese corazón entrañamente ardiente, que su legado no sea solo un recuerdo en los libros de la historia, sino un fuego que se reavive en nosotros para la gloria de Dios y la transformación de nuestro mundo. Que el avivamiento metodista, hay que entender que el avivamiento metodista fue más que un movimiento religioso, fue una invasión de la gracia, encendió un pueblo dormido, purificó la fe, moldeó una nación bajo los principios del reino. Hoy, cuando el mundo moderno enfrenta frialdad espiritual y decadencia moral, la historia vuelve a clamar: oh Dios, hazlo otra vez. El fuego de Aldergast no se apagó en 1791, sigue ardiendo en los corazones que como Wesley oran: Señor, enciende mi corazón con tu amor y usa mi vida para encender al mundo. En el nombre de Jesús, amén.